Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Como siempre, para nosotros es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar emitiendo a nombre de la Asociación de Egresados de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Es todo un placer, como siempre. Gracias por el tiempo que nos regalan y gracias por escucharnos, gracias por vernos. El día de hoy es un día muy especial, muy interesante. Tenemos una invitada de gran lujo, una persona muy destacada en su carrera profesional, en su carrera política y por supuesto también como mujer. Estamos muy honrados de tenerle el día de hoy con ella. Tenemos entre nosotros a la diputada federal Adriana Dávila, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Su experiencia se ha desarrollado en los poderes legislativo y ejecutivo federales, así como en organizaciones de la sociedad civil. Desde hace ya 24 años pertenece al PAN, único instituto político en el que ha militado, habiendo ocupado diversos encargos en él. Asimismo, ha sido anteriormente diputada federal y también ha sido senadora de la República, dos veces candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala y candidata a la diputada local también en este estado de Tlaxcala. Ha sido coordinadora nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República, asesora del secretario de Hacienda y Crédito Público, coordinadora nacional de Cultura del Agua y directora de Relaciones Públicas de la Asociación de Municipios de México. Y además de su labor legislativa en el terreno de la administración pública, es columnista y colaboradora en distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Actualmente se desempeña como diputada federal en la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Muy bienvenida, diputada. Gracias por estar con nosotros. Asimismo, tenemos la fortuna de contar con Fernanda de la Torre, una destacada exalumna, una destacada egresada de la universidad también. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Se inició en los medios de comunicación desde el 2004 con la columna Neteando con Fernanda. En esta columna, Fernanda aborda diferentes temas de la vida cotidiana sin dejar de lado, por supuesto, la política, la ecología y la economía, que es para ella son elementos esenciales. Es parte del equipo del programa radiofónico Las Noticias con Javier Alatorre en Radiorama. Es autora de los libros Solo para parejas, una guía en convivencia para que tu media naranja no se convierta en tu medio limón. ¿Y ahora qué? Guía para truenes y divorcios, ambos publicados por Editorial Océano, libros muy interesantes, por supuesto, ya y además muy adecuados a esta época. Y también tiene un libro de cuentos que se llama Una visita al Museo de las Relaciones Rotas. Por supuesto, todos estos libros vale la pena que los revisen. Seguramente han de ser tan interesantes como es escucharla a ella misma. Y por otra parte, también tenemos a Laura Valenzuela, otra destacada egresada de nuestra universidad. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Iberoamericana con mención honorífica en la licenciatura en Derecho, como lo estaba comentando. Además tiene 3 posgrados en diferentes materias en la Universidad Panamericana. Ha realizado actividades docentes, fundó el despacho Valenzuela Abogados, ha participado en diferentes procedimientos en materia familiar. Durante toda su práctica profesional ha ejercido, el derecho corporativo, asimismo como el derecho mercantil y procedimientos contenciosos, civiles, mercantiles y administrativos. He de decir que Laura, pues por supuesto, además de que es muy querida por nosotros, es una de las grandes especialistas en un tema que es muy especial, muy específico, mejor dicho, y que está relacionado pues con todo lo que tiene que ver con el derecho, digamos, de la medicina, con el derecho de la praxis médica. Entonces es una persona a consultar
a escuchar y a seguir todos aquellos, no nada más abogados, sino también médicos. Es una profesional muy destacada y, como insisto, la queremos mucho nosotros. Es una persona con mucha distinción profesional. También tenemos con nosotros a nuestra muy querida Emma Solís Cámara, que bueno, de Emma hay mucho que decir. Ella es, por supuesto, también licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con una maestría en Derechos Humanos también por parte de la Universidad Iberoamericana. Tiene diferentes actividades profesionales en su carrera profesional. Ella se ha dedicado en varios momentos a todo lo que tiene que ver con el derecho agrario y actualmente ella es mediadora. Entonces, digamos que en sus últimos años profesionales se ha dedicado de una manera muy devota a solucionar las situaciones de una manera venial, buscando evitar las controversias y más bien solucionándolas. Emma, como siempre, para nosotros es un gran honor tenerte con nosotros. Gracias, por favor, Emma. Y bueno, tenemos nosotros por aquí pendiente a que llegue nuestro presidente. Seguramente en los siguientes minutos lo estará haciendo. Entre tanto, pues les dejo la palabra a ustedes. No sé, Emma, si quieres dirigirnos unas palabras de bienvenida a la diputada Dávila. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, yo no me equivoqué en pensar que eres la voz de la Asociación de Egresados. Y eso que no les he enseñado el micrófono. Es de esas épocas, por eso es la voz. Antes que nada, no me quiero extender. Adriana, muchas gracias por aceptar la invitación. Es para nosotros un honor. De verdad, sé que Fernanda y Laura harán unas extraordinarias preguntas y sé que tú las vas a responder estupendamente bien. Sergio y yo vamos a tener el gusto de escucharles. Hoy el tema y la plática es de ustedes, así que muchas gracias por estar. La Asociación de Egresados está entrando ahorita Aldo, el presidente, quien dará unas palabras, y yo lo único que puedo decir es que nada más fui el vínculo para que esto pueda sucederse. Aldo, bienvenido, gracias. Hola, buenas tardes, Pitu, buenas tardes a todos. ¿Ya estamos en el Zoom o es introducción apenas? Ya estamos, de hecho, estás integrándote. Bueno, si me permites nada más, Aldo, darte la bienvenida como es merecido. Aldo, como Aldo Peña, que todos ya conocen, es nuestro presidente de la Asociación de Egresados de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Por supuesto, es egresado de Derecho de esta universidad y asimismo tiene otros estudios de doctorado en la Universidad Panamericana, en donde ha cursado especialidades en Derecho Financiero, Comercial, Derecho Económico Corporativo, en Derecho Administrativo, Penal y Civil. Así que tiene realmente muchas especialidades, mi estimado Aldo, y por supuesto también él tiene un diplomado en Derecho Gubernamental por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y asimismo, bueno, ya en varios años ha sido contralor, y coordinador de la Contraloría en el gobierno del Distrito Federal y asimismo en diversas filiales de petróleos mexicanos. Entonces, mi estimado Aldo, ahora sí, pues estábamos dándole la bienvenida a la diputada Dávila, pero qué mejor, Aldo, que tú, que eres el presidente de la asociación, para dirigirle unas palabras muy cariñosas a nuestra invitada especial. Bueno, perdí. ¿Sí me escuchan? Te estamos escuchando perfecto, Aldo. Adelante, por favor. Muy bien. Sí. Señora diputada Claudia Dávila, es para nosotros realmente un honor, nos sentimos muy honrados de recibirla en nuestra casa, que es la Universidad Iberoamericana. Aquí todos los que estamos participando somos egresados de la universidad. Estamos conscientes que estudiantes somos por un tiempo, pero egresados seremos toda la vida. Y que más interesante que tomar este tema que ha estado en la palestra últimamente, más en el escándalo que en los hechos, que es la cuestión de género. Hay muchos mitos, hay muchas confusiones entre equidad, igualdad. Sí, a pesar de, incluso en la propia discusión de lo que es la equidad, hay mucho machismo en cómo abordar la equidad. Hay quienes dicen, bueno, si quieren trato equitativo, que paguen la cuenta,
que carguen cosas pesadas. No, eso no es equidad, eso es educación, ¿sí? La equidad es ante la ley. Claro, tampoco, también entendemos que no es lo mismo equidad que igualdad, ¿sí? Tenemos que partir de principios de justicia. Otro malentendido y sobre todo muy triste y muy sonado fue ahora que aconteció la detención de esta pobre mujer en el sureste, una mujer de nacionalidad salvadoreña, que la detienen y en la detención le causan la muerte por una mala preparación de los agentes que fueron a detenerla. La situación fue un exceso de fuerza, principalmente de la mujer policía que le puso una rodilla en la parte de atrás del cuello, causándole fracturas en las cervicales y con lo mismo la muerte. Y había en la prensa muchas personas que pedían que se sancionara por feminicidio, como si hubiera sido un homicidio por cuestión de género, y luego decían, bueno, es que la mujer policía va a ser sancionada por feminicidio, y los policías hombres, que diga, la mujer policía por homicidio y simple intencional, y los hombres por feminicidio con las agravantes que llevan, ¿no? Yo creo que lo que hay es mucha desinformación. Desgraciadamente, los que comunican noticias malinforman más o amplían más dudas, meten más ruido en la discusión, y pues era necesario este tema para tener conocimiento de qué es realmente lo que es la equidad de género, si hay mitos, si hay realidades, si hay confusiones. Es algo que debemos de tener muy claro para comunicarlo en nuestro entorno. Le doy la bienvenida con mucho cariño y sobre todo con mucho interés, así como a Fernanda de la Torre, a Laura, a Emma Solís, a Sergio, a Gildardo. Realmente es un panel muy rico, muy multifacético, porque a pesar de que somos abogados, nos hemos desempeñado en distintas áreas públicas, privadas. Realmente estamos muy complacidos por tenerla aquí. Muchas gracias. Estimado Aldo, muchísimas gracias por tus palabras, por tus siempre elocuentes palabras y tu forma muy clara de ver los problemas y de podernos centrar dentro de la situación. Antes de iniciar con nuestro evento, solo le recuerdo a nuestra estimada audiencia que tenemos todos los que están participando en el evento dentro del webinar, de la charla, hay un botón que dice chat, que dice chatear, que pueden utilizar cuando ustedes gusten para hacer algún comentario, y si tienen alguna pregunta entre tanto se está desarrollando nuestro evento, también hay un box, hay una cajita de preguntas y respuestas, así dice esta. Entonces por favor ahí pueden poner sus preguntas, con todo gusto las revisaremos para poderlas ir desahogando. La diputada también, bueno, ella tiene un tiempo específico para poder estar con nosotros, seguramente dependiendo de es que podremos ir desahogando las preguntas, y si no, queda en nuestra honra poder, bueno, les aseguramos que le vamos a pasar todas las preguntas y comentarios a la diputada para que ella en todo caso las revise y las responda en su tiempo. Muchísimas gracias y adelante, por favor, Fernanda, Laura, muchas gracias. Adelante. Empiezo. Tradicionalmente los mitos son historias fabulosas, ¿no? Que explican por medio de una narración las acciones de seres que encarnan, ¿no?, de esta forma simbólica, las fuerzas de la naturaleza o aspectos de la condición humana. A pesar de que se aplica especialmente a las narraciones de los héroes de la antigüedad, los mitos prevalecen hasta el siglo XXI. Adriana, tú eres una mujer que le gusta romper mitos y hoy estamos aquí para romper el mito de la igualdad. Creo que sería muy interesante que nos explicaras la diferencia entre igualdad y equidad, que usamos como sinónimos, pero son diferentes.
Ustedes me dicen si vamos una por una o hacemos Sí, las preguntas. vamos una por Claro. otra. Ok, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias, Emma, por la invitación. Muchas gracias al presidente de la asociación, Aldo, Sergio, por supuesto, Fernanda y Laura. Yo quiero primero empezar por aclarar que yo no soy abogada, soy comunicóloga. Vean la paradoja con Fernanda, la paradoja de la vida, ¿no? Pero pero la verdad es que de una u otra manera en mi carrera profesional, llevo 24 años y generalmente todos desarrollados en el Poder Legislativo y en la Administración Pública, y los temas que me ha tocado trabajar y que yo decidí y elegí por circunstancia incluso, son los temas en materia de derechos humanos. Y quiero con esta pregunta, Fernanda, decirte que, y decirles a todos quienes nos están escuchando, que para mí, al principio de mi carrera política, incluso al principio de mi vida profesional, desde que estudié, yo nunca entendía ni diferenciaba esos conceptos ni de feminismo, ni de igualdad, ni de equidad. Para mí era un proceso natural, no me detenía a pensar en lo personal si había una definición específica para eso, porque tuve la fortuna de tener una mamá muy trabajadora en un matriarcado, debo reconocerlo, porque ella era la que nos educaba y la que de una u otra manera nos guiaba, aunque afortunadamente pues también tuve a mi padre, pero imagínense, somos 5 hermanas y 3 hermanos, entonces desde jóvenes, desde los 14, 15 años, todos trabajábamos y estudiábamos. Entonces para mí el tema del feminismo, de la igualdad, de la equidad, no era un asunto de detenerme a pensar en qué momento había una diferencia. Curiosamente, debo decirlo, y antes de poder dar la definición formal y oficial, curiosamente yo empecé a entenderlo con mucha más claridad en los últimos 3 años de mi vida, luego de mi campaña, mi segunda campaña como candidata a gobernadora en el estado de Tlaxcala, ¿no? Siempre que tenía algún tropiezo o alguna dificultad para avanzar en temas políticos, nunca lo vi como un asunto que fuera por género. Es más, la verdad es que como mi carácter no era el más, llamémosle, dulce, en ese sentido, intentaba seguir adelante como lo intento hacer ahora, con una gran diferencia que me parece que insisto, en los últimos 3 años pude encontrar, porque llegó un momento de análisis en mi vida, hice un alto en el camino y entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué he tenido estas dificultades para poder desarrollarme en mi carrera política durante 24 años? Déjenme ponerles solo algunos ejemplos y creo que con eso puedo explicarles las diferencias entre igualdad y equidad. 2 veces fui candidata a gobernadora en un estado netamente machista, Tlaxcala, ¿no? No es lo mismo hacer campaña para un partido como el mío en un estado como este que hacerlo en Querétaro, por ejemplo, o hacerlo en Guanajuato. Tienen condiciones, no estoy diciendo que allá no haya machismo, pero lo que estoy diciendo es que los gobiernos allá llegaron antes, pero aún así a mis compañeras pues también les cuesta trabajo. No hemos tenido gobernadoras mujeres, por ejemplo, en esos 2 estados, ¿no? Y yo me di cuenta muchísimo que, porque estaba incluso en contra de las cuotas, yo decía, pues tiene que ser por capacidad, o sea, yo no estoy empezando en qué momento me voy a calificar, ni siquiera intentaba compararme con otra compañera, hasta que me di cuenta que a lo largo de mi carrera política había tenido distintos tropiezos. En principio, para que aprendan a votar por nosotros quienes participamos en política, por ejemplo. Segundo, porque quienes estamos en política, para poder destacar, a veces hay quienes intentan incluso masculinizarse. ¿Y a qué me refiero? Incluso desde la vestimenta, ¿eh? O sea, si tú te arreglas de más y te maquillas un poquito más, debo dar un dato que ojalá y no se tome mal, pero cuando yo entré hace 24 años a la política me tocó llegar a un partido en el que usaban la falda bajo la rodilla y eso era común. Yo lo logré entender hasta después, ¿no? Y ese tipo de cuestiones en la vida, cuando uno se detiene y hace un alto en el camino y dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no he podido alcanzar esta meta? ¿Por qué a pesar de estar luchando tanto tiempo, me siento todavía limitada o siento que todavía no estoy en el proceso de igualdad que un varón, ¿no? Yo llegué a trabajar a la presidencia de la República y en el mismo cargo en el que yo estuve, en el momento en el que yo llegué, lo ocupaba un hombre. En ese momento me bajaron el sueldo a mí. O sea, el hombre
ganaba, y les estoy hablando de hace 2 sexenios, no les estoy hablando de hace mucho. Además, en un gobierno en el que se creó, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas, o se crearon políticas públicas importantes para las mujeres. Esos pequeños detalles fueron los que me empezaron a hacer como un clic, un chip, y debo reconocerlo, las pláticas con mi hija de 18 años, que es en otra generación distinta a la mía. Entonces, los últimos 3 años fueron de constantes cosas que identificaban que, a pesar de que yo traía una carrera similar a otros compañeros en términos de experiencia, Sergio ha leído parte de mi currícula, por mucho que yo empezara a avanzar, para nosotros el argumento de avanzar era, no, es que para tal cargo, para tal espacio, tu carácter como que no te ayuda, o sea, tienes que bajarle 3 rayitas, y el argumento para un varón es, qué bueno que es fuerte, que tiene ese carácter, en nosotras se ve mal, en ellos se ve bien. Ese tipo de clics me empezaron a caer un poquito más cuando incluso por primera vez intenté ser presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República. Recuerdo la definición del coordinador de otra bancada, que era quien acordaba con mis compañeros de bancada, y entonces mi partido propone a 2 mujeres, incluso, fíjense, para dividirnos el tiempo de la mesa directiva. O sea, no podíamos nosotros participar en el año completo, no. Si queríamos participar era, pues quieren 2, hay que dividirse el tiempo. No, nunca vi en mi carrera, en 3 legislaturas, que a un varón le dijeran tienes que dividirte el tiempo. Y fue como un shock al principio, porque el argumento fue, no, espérense, su perfil como que es muy chiquito, como que... Y yo acababa de ser candidata a gobernadora, había trabajado en la Administración Pública Federal, en la Presidencia de la República, fui asesora del secretario de Hacienda, y dije, a ver, el que acaba de salir de presidente de la mesa directiva, pues nomás es el yerno del presidente de otro partido, ¿no? Yo no lo lograba entender, fueron shocks poco a poquito que fueron como que doliendo, debo reconocerlo, doliendo, porque antes ni siquiera lo vi, entonces no me dolía lo que no veía, lo que no visibilizaba, lo que no identificaba. Y entonces entendí que para lograr la equidad en este momento, es decir, para lograr estar al mismo nivel sin dañar al otro, necesitamos ir en un camino a la igualdad que solo se da con un marco jurídico en donde empieces, en principio, por reconocer en la ley que somos pares. Y por eso se genera una legislación en términos de paridad. Ocupemos los mismos espacios en la misma cantidad. Si somos el 50% del padrón más 1, entonces tendríamos que ocupar los mismos cargos. Y a lo largo de ese tiempo, pues había, y encontré en las discusiones a personas que me decían, no, a ver, si de veras ustedes quieren un cargo, pues tiene que ser por capacidad. Gánenselo, o sea, revisen que quienes las van a elegir, pues las van a elegir y se lo van a ganar. Sé que en la mente de muchas personas eso pareciera ser como no existe, no pasa, hasta que, insisto, uno hace un alto en el camino. Y cuando yo les platico esta anécdota de la Cámara de Senadores en la mesa directiva, que además ni siquiera logramos ocuparla porque la votación fue para un varón, justo por estos comentarios de el perfil de ustedes es pequeñito, a pesar de que nuestra currícula era mayor que la que el anterior presidente de la mesa directiva había tenido. Me pasa nuevamente ahora que llego a la Cámara de Diputados, pretendo ser presidenta de la mesa directiva. Yo debo dar un tema de carácter personal, pero que sí afecta, y debo decirlo con toda claridad. Yo, después de 28 años, me había separado, me divorcié, y mi mamá había recién fallecido. Y el argumento de alguien dentro de mi propia bancada para no ocupar la presidencia de la mesa directiva fue, el primer argumento fue, oye, a ti no te quieren los del otro partido, los de la oposición, ¿no? Y yo decía, pues me preocuparía si me quisieran, pues si yo por eso pertenezco a ¿no? Era un argumento que yo daba. Y el segundo argumento fue, es que, ¿sabes qué? Yo creo que no estás todavía lista porque estás pasando momentos emocionalmente complicados por tu separación y la muerte de tu mamá, por tanto, no estás en condiciones de atender este encargo como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y tengo 24 años haciendo política.
debo decirles que lo que les cuento, y seguramente cuando alguien me ve en tribuna o me ve hablando o me ve planteando, pues a decir, la vida, qué padre, le está yendo bien y entonces nunca ha pasado algún problema así. Yo me di cuenta que la mayor parte de mis compañeras, algunas reprimían toda esta forma de quejarse y entonces se disciplinaban con las bancadas por tal o cual motivo, ¿no? Mi origen, yo tengo un origen, mi madre fue trabajadora doméstica, mi padre ferrocarrilero 22 años y luego se dedicó a la albañilería. Mi origen me hizo ir luchando todo el tiempo contra esas inequidades de la vida, ¿no? Había quienes podían estudiar con ciertas características, yo no. Yo tenía que estudiar y trabajar como el resto de mis hermanos, 7 hermanos adicionales a mí, hermanas y hermanos, que era parte de lo que hacíamos. Entonces yo creo que con el tiempo entendí que mi posición en la Cámara de Diputados, en el Legislativo, no bastaba solo con ser un ejemplo, llamémosle, para poder empujar a otras, ¿no? Que fuera un proceso de arrastrar la conducta de alguien. Me di cuenta que tenía que hacer algo más y era visibilizar estas diferencias que todavía se dan en este país y que existen. Entonces, la equidad todavía nos queda lejos y quiero decirlo por qué nos queda lejos. Porque hoy hemos logrado esta paridad en cargos, pero todavía no hemos logrado que nos traten de la misma manera y porque además en la parte, llamémosle, anterior, la historia que nos antecede, no solo a mí, sino a muchas otras mujeres, yo no me imagino qué pasaron otras mujeres, insisto, que incluso tuvieran que masculinizarse o irse al extremo contrario, ¿no? En un enojo casi personal de hombres contra mujeres, pues yo ni siquiera me imagino qué pudo haber pasado. Pero en lo personal, lo que yo dije, a ver, tengo 2 opciones. Primero, debo empezar a dejar de normalizar lo que está pasando. O sea, no es normal que alguien me diga que yo no tengo la misma capacidad que un compañero con la misma currícula o mi currícula mejor, perdón, suena medio soberbio, pero No. currícula con más experiencia y además de abajo hacia arriba, ¿no? Con más tiempo. No puedo permitirlo porque no es normal que alguien me lo diga. O sea, yo no puedo dejar que eso suceda. Entonces, siempre lo evidencié. Cuando me negaron, cuando me votaron en contra de la Cámara de Senadores, subí a tribuna, señalé lo que estaba pasando y bueno, alguien me decía, ¿cómo te atreviste a decirle al líder de tal bancada? Pues si tiene años en esa añoranza del pasado, ¿cómo se te ocurre haberlo dicho, no? Era normal visibilizarlo. El último ejemplo, cuando se aprueba la ley de violencia política, y se los quiero decir, que además es triste, porque déjenme darles las diferencias en este sentido. El último ejemplo fue cuando tuve que luchar contra el tema de un compañero diputado de otro partido que llegó a mi tierra, hizo comentarios verdaderamente ofensivos a mi persona, no solo en palabras duras, sino con mentiras y calumnias que lastimaban mi honra. Y yo lo que tomé de decisión, a pesar del consejo de varios compañeros y compañeras que me decían, no le hagas caso, deja que esto siga, o sea, es darle mucha importancia. Yo tomé la decisión de ir a todas las instancias que las mujeres y los hombres en igualdad o en condiciones para buscar la igualdad nos habíamos dado, como el Instituto Nacional Electoral, como la Ley General de las Mujeres, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, o como la ley contra la violencia política recién aprobada hace un año, y dije, no, yo voy a llegar hasta el final, y entonces logramos que, mi sentencia, la sentencia que nosotros, con la ayuda de 2 maravillosas amigas, Adriana Aguilar, pero también de una gran abogada, Joana Torres, que sin cobrar un solo peso me ayudó en el proceso de la denuncia, y logramos que se sentenciara, en principio, por lo menos, para evidenciar que había un problema de una conducta de una persona que no era normal y que yo tenía obligación, por ser servidora pública, por ser una figura pública, de decirle al resto de las mujeres que no tienen la misma oportunidad que yo, que no podemos normalizar las cosas que pasen y que era importante visibilizarlas. Estamos en el camino a la equidad y estamos en el camino a la igualdad. No se consigue esto con una ley. No se logra solo con un ordenamiento jurídico. Debe haber cambios conductuales, culturales, que nos permitan ir avanzando y dando pasos en firme, ¿no?
lo triste del último caso que yo les platico sobre el caso concreto de violencia política es que cada vez que yo iba a un medio de comunicación y me preguntaban, oye, ¿qué pasa sobre esto? Yo intentaba despersonalizarlo y decir, mire, no tiene que ver conmigo solo, es un tema que a muchas mujeres nos afecta y que tenemos que visibilizarlo. Y había quienes desde los medios de comunicación, mi profesión frustrada, debo decirlo, aunque estuve poco tiempo trabajando para el Universal, yo debo decir, me molestaba muchísimo que al inicio de la entrevista dijeran, y vamos a escuchar lo que dijo el legislador. Y otra vez me aventaba todo lo que me había dicho y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba todo el tiempo, ¿no? Porque tenía que escuchar y la gente tenía que entender que eso que estaba diciendo, ¿no? Pues obviamente me había afectado o no me gustaba, ¿no? Me incomodó, no me pareció que era lo correcto. Yo estaba segura que estaba en el camino adecuado. Y entonces, lo peor, y es ahí donde no hay equidad y no hay igualdad todavía, y quiero decirlo con toda claridad, entonces Adriana Dávila empezó a definirse a raíz de la conducta de un varón. Me explico. ¿Quién era Adriana Dávila para quienes no la conocían? Insisto, Sergio acaba de ver mi currícula, ¿no? Yo soy esa persona, he trabajado los temas de trata de personas, de feminicidios, he ido a las plataformas a pelear por la explotación de trabajadores en plataformas, en los barcos, ¿no? He estado en las calles pidiendo igualdad electoral, defendiendo triunfos de varones en las calles. Ayer mismo estuve en una marcha para pedir paz en Oaxaca por el asesinato de 2 políticos, una política y un político en Oaxaca, en las calles, pero Adriana Dávila fue definida por aquella que se le puso a fulano de tal. Entonces, en razón de un varón, yo fui definida. Y estoy luchando para que eso cambie, como sé que están luchando muchas mujeres para que eso cambie. En el momento en que nuestras trayectorias se reconozcan por lo que somos y no por lo que alguien hizo, para evidenciarnos, hoy pareciera ser que la fama es más importante que el prestigio y creo que eso en la política es un grave error porque hemos venido demeritando cada vez más el ejercicio político al que nosotros nos debemos como una profesión. Por lo menos yo así lo tomo. Yo soy licenciada en comunicaciones, pero tomé como profesión la política y la política para mí era importante. Yo tuve que obligarme a estudiar derecho, no formalmente, sino a leer y a pedir que alguien me explicara y a aprender, por ejemplo, para el tema de trata de personas, porque no todo mundo, incluso abogados, no entendían lo que era la trata de personas. Y yo intenté hacerme experta en ese tema después de una experiencia sumamente complicada, dura, difícil en la atención a víctimas de estos delitos, ¿no? No solo de la explotación sexual, sino del trabajo servicio forzado, de los grandes cárteles de las drogas o incluso de la explotación religiosa que se da por ciertos grupos, ¿no? Y bueno, pues ha sido un camino sumamente complicado. Si yo puedo decirles algo hoy, es que estoy intentando que la gente me defina por mí y no por lo que sucedió con alguien más. Y el último ejemplo que les puse, que además tiene que ver con los 3 de las 2 presidencias de las mesas directivas, yo fui definida a raíz de mi relación en mi divorcio, de mi relación en mi currícula que estaba puesta en duda porque no era un varón, aunque tuviera mejor currículo que el varón que me antecedió en la mesa directiva, y en relación a un hombre que usó palabras para lastimarme y para demeritar mi trabajo. Y yo lo que quiero es que nos definan en otra manera. Diputada, es muy, muy interesante lo que nos está comentando y además lo mejor de todo es que creo que nos está ubicando perfectamente en la situación. Yo creo que eso es muy, muy importante. Laura, ¿tú cómo ves esto, por favor? ¿Tú qué opinas? Creo que tienes por ahí también alguna inquietud para preguntarle a la diputada. Sí, muchas gracias, Sergio. Mucho gusto. Y bueno, una de mis inquietudes y que siempre creo que puede dar lugar a polémica, porque he visto que incluso, sobre todo ahora las jovencitas, a veces llegan a ver un acto de caballerosidad como una cuestión de minimizar sus capacidades. Yo tengo mi opinión personal, pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas
sobre la caballerosidad frente al feminismo, ¿no? Bueno, Laura, yo creo que no solo coincidimos, debo decirte que a mí me parece que lo cortés no quita lo valiente. Es un dicho popular muy sabio. Creo que eso que planteas de irnos a los extremos, ¿no? Un sometimiento hacia cualquier persona. La violencia de género, debo decir, también se da entre mujeres. O sea, es mentira que solo tenga que ver de varones mayormente varones a mujeres, pero también se da entre nosotras. Ha habido recientemente algunos otros conceptos que se han venido generando, como la sororidad, ¿no? Que cada vez le ponemos más nombres y más definiciones a cosas. Yo lo que digo es, y si en lugar de definir empezamos a cambiar las acciones, sería más fácil. Yo creo que nuestras madres y nuestras abuelas para ellas hubiera sido mejor que nadie definiera cosas. Porque, insisto, empezamos en estas confusiones y luego entramos en discusiones de definiciones específicas sobre tal o cual cosa y terminamos olvidando estos detalles como el que tú estás mencionando. Diputada, perdón, ¿y qué es sororidad? Sororidad es un concepto que utilizan hoy quienes se dedican a estudiar el feminismo, que tiene que ver con poder tenderle la mano a alguien más en un abrazo fraterno, que se utiliza incluso en el tema de sor, ¿no? Que viene casi en un concepto religioso, por llamarlo de alguna manera, que no lo es del todo, pero casi viene en este proceso de definición. Y lo que yo digo es que, pues es más simple definirlo como mujeres ayudando a mujeres, ¿no? Para mí eso es mejor, y buscando que hombres y mujeres nos apoyemos en este proceso de igualdad con el respeto, entendiendo que tenemos diferencias físicas, porque sí las tenemos, incluso emocionales, también las tenemos, o sea, sí fuimos hechos de manera distinta. Les pongo otro ejemplo que me parece importante, Laura. Yo sí quiero que a mí alguien me abra la puerta y que sea caballeroso. A mí sí me gusta que alguien llegue y pague la cuenta. De vez en cuando ese proceso de la independencia termina a nosotras quitándonos las características femeninas. Y entonces cuando dices, bueno, es que yo prefiero ser femenina que feminista, pues no creo que esté peleado. Puede ser las dos cosas, puede ser femenina y feminista, y no tienes que ser... Voy a decir algo que espero, digo, yo respeto todas las posiciones sobre el tema del derecho a la defensa de la vida, ¿no? Vengo de un partido que defiende la vida desde la concepción, entonces a mí me preocupaba mucho que mi carrera sobre la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres solo se basara en si era pañuelo verde o no. O sea, no, yo pienso de manera distinta y creo que la pluralidad en general y las formas en que las mujeres vemos las cosas debe ser respetada y empezar a dialogar en ese concepto. Pero también eso pasa porque dialoguemos con los varones de la misma manera, que hagamos lo posible porque nuestra relación con los varones pueda ayudarnos a ir coincidiendo. Vamos en caminos paralelos hacia lo mismo, ¿no? Y déjenme poner este ejemplo. A nosotros desde pequeñas nos dicen que sí podemos llorar, ¿no? Entonces, tú si lloras te apapachan, está bien, eres mujer, lloras, ¿no? Un hombre no llores, tú no puedes llorar porque además es parte de tu característica, ¿no? Cuando estamos en política, imagínense, una mujer que llora en política, no, hombre, ¿cómo? Ese es un signo de debilidad, no puedes hacerlo, ¿no? El hombre está más acostumbrado a eso porque fue su formación cultural, muestra menos sus sentimientos y me parece igual de injusto. Creo que si empezáramos a vernos un poco más entendiendo que somos diferentes y que lo que buscamos en igualdad es la igualdad de derechos, que yo gane lo mismo que alguien que ocupa el mismo cargo que yo y no gane el más que yo por ocupar un cargo, ejemplo que les ponía, que yo puedo ocupar un cargo de dirección porque mi capacidad fue tomada en cuenta y mi trayectoria estuvo sobre la mesa, en lugar de que me comparen con si puedo ir a cargarle el portafolio o no al dirigente en turno, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que hoy van cambiando. Yo debo decirlo con toda claridad, Laura, yo sí creo en que no está peleada la caballerosidad. Por favor, ojalá y regresáramos un poquito a eso, en el respeto a entender las mujeres de una u otra manera. Creo que sí, y no es que no sepamos estar solas. Hay quienes dicen, es que podemos estar solas. No, pues no lo sé, a lo mejor habrá quienes sí, habrá quienes no. Creo que vale la pena respetar lo que cada quien piensa, ¿no? No tiene por qué ser sí o no. Cuando te sientas a una mesa, a cualquiera, con un hombre o con una mujer, y diría un amigo mío, y la primera palabra que tienes es sí o no, pues entonces dejas de hacer política. Es que es mi caso, que es mi profesión. Tienes que encontrar un punto de convergencia.
Y en donde no coincides, pues mejor no te metas. Respeta el punto de vista del otro, y puedes discutir, debatir y argumentar. Pero eso no te quita las características que cada quien tiene, ¿no? Por favor, sí, invítenos y páguenos la cuenta también. Y ábranos la puerta del coche. Claro, Se siente lindo y que nos regalen flores y eso y efectivamente yo también coincido contigo que no está peleado. Pues le cedo la palabra a mi Yo compañera también Fernanda. quisiera que me paguen la cuenta, aunque sea de vez en cuando. también lo hacemos, las mujeres también lo hacemos, fíjate. Y yo he tenido oportunidad de salir a reuniones de trabajo y demás, generalmente, y no tengo problemas en pagar la cuenta. Soy independiente, estoy enseñando a que mi hija sea independiente, pero eso no implica que no haya gestos de caballerosidad que podamos Claro, tener y de concordia, ¿no? claro, totalmente. Eso es distinto, no tiene por qué estar peleado. Estoy totalmente, bueno, yo como hombre me imagino que Aldo también por ahí tendrá su opinión, pero yo estoy de acuerdo y además afortunadamente he tenido yo muchas amigas que pues salimos a lo mejor a comer así en pareja, una cosa así, pues a veces ella paga, a veces pago yo, o cada quien paga lo suyo, o yo pago una parte y ella paga otra parte, o no sé, o yo pago la comida y ella paga los postres, pero siempre es muy interesante. Muchísimas gracias. Fernanda, ¿cómo? ¿Qué nos comentas con respecto a todo esto? Y también, la verdad es que no dimos ya oportunidad a que hicieras alguna observación sobre tu primera pregunta a la diputada. No sé si quedó. Lo vi, me di cuenta, me quitaste la palabra de la boca. Soy tremendo, Lo perdóname. vi muy mal, sí, touch te vamos a poner. Pero no te preocupes. Yo quería retomar contigo, Adriana, lo que mencionabas del feminismo, que es más allá de un pañuelo verde, un pañuelo. A mí me sorprende porque yo tengo amistades que me han dicho, ay, yo prefiero ser femenina que feminista. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que mujeres de mi edad, que hemos visto todo este problema, que hemos avanzado, que creo que tenemos la responsabilidad de entender de qué se trata esto, no podamos pensar que puedes ser feminista en tacones con blusa de encaje siendo femenina o como te den en pantalones de mezclilla y un paliacate en la cabeza? No tienen, no son conceptos que estén peleados ni que tengan ni siquiera que ver. A mí me gustó lo que mencionabas, es más que un pañuelo de algún color. ¿Nos quieres platicar más de esto, por favor, Adriana? Sí, fíjate que a mí me invitaron a entrar a varios grupos de colectivos cuando empecé mi carrera política. Y desde el principio, y la verdad, Fernanda, debo reconocer que me daba nervios ir porque yo llegaba y entonces tenías que pensar exactamente igual que quienes te invitaban, ¿no? Entonces tenías que ser pro algo, lo que quiera. Espérame, yo pienso distinto, fui educada de otra manera, mis aspiraciones son otras, y no me gustaba lo que veía. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 2 años, Fernanda? Que me parece que ha surgido por parte de las mujeres. Creo que empezamos a tener más conceptos, estamos más conscientes de nuestro rol hoy, por todo lo que nos ha tocado vivir en resiliencia, en este proceso de ir culturalmente entendiendo qué está pasando. Y nos estamos agrupando de manera distinta hoy. Estamos entendiendo cómo podemos ayudarnos unas con otras, lo que Sergio decía que es sororidad, va poco a poco avanzando. No ha cambiado del todo, todavía tenemos nuestras resistencias, porque es la primera vez que mujeres, fíjate, en el concepto de paridad, es la primera vez que mujeres competimos contra mujeres. Y además, debo decirte, cuando se genera el tema de la ley de paridad, ¿no? De los cargos, había todavía, bueno, cuando peleábamos antes, ¿se acuerdan de las Juanitas, no? Todo lo que sucedió para efectos de la política, ¿no? Ahora, yo les hablo de la política porque estoy en esto, pero sucede en la empresa, ¿eh? Sucede en los medios de comunicación, sucede en las mujeres que litigan, sucede en todas partes, o sea, no es exclusivo, es más, sucede en el hogar. Es así de simple, ¿no? Madres que nos dicen, oye, sírvele a tu hermano, ¿no? Hay que hacer este tipo de cuestiones. Pero bueno, poco a poco ha ido cambiando esto, Fernanda. Yo insisto, no están peleados. A mí me parece que si hacemos a un lado todo aquello que tenemos que calificar de tal o cual manera, las mujeres vamos a poder entender que la llegada de nosotras a cualquier cargo, llámese en los medios de comunicación, llámese en el litigio, llámese en la política, tiene que hacer la diferencia. Nosotras debemos llegar para ayudar a otras que no tienen necesariamente la voz en el área que toman
la decisión participar, de poder hacerlo. Cuando yo, en la última lucha que les digo, y tomé la decisión de poner la denuncia, me decían, te estás rebajando en ese nivel, no te pongas a ese nivel. Yo le decía, ¿a qué nivel? Al permitir que me sigan ofendiendo, o sea, para ustedes es natural, porque hemos normalizado todo. Y porque hemos normalizado todo, hoy ya no intentamos resolver los problemas. Fíjense lo grave en los discursos de odio que hoy se conjugan incluso con la aparición de las redes sociales, ¿no? Hay tanta violencia que ya ni nos damos cuenta, o sea, las cifras de muertos por violencia o por pandemia o por lo que sea, ya no son normales, las decimos, ya nadie hace nada. Se empieza a generar una especie de indolencia que es gravísimo, porque entonces las sociedades no empiezan a identificar las formas para poder romper esos esquemas y tener mejores posibilidades de hacer política pública, que es la obligación de los gobiernos, a lo que yo me dedico, ¿no? Pero la política pública que hacen los gobiernos no funciona si no tenemos ciudadanos que estén dispuestos también a asumir que a cada derecho corresponde una obligación. Y ustedes que son abogados, pues recordarán la reforma constitucional del primero en el 2011, ¿no? Una reforma que pone en el centro de la Constitución el ser humano. Dejamos de ser como entes sin forma a ser seres humanos. Y creo que eso es lo que vale la pena hoy entender, ¿no? Las mujeres poco a poco hemos ido comprendiendo esto, Fernanda. No ha sido fácil, todavía no culmina, o sea, es una lucha que todavía es inacabada. Es más, imagínate las generaciones anteriores, ¿no? Para ellas fue una lucha difícil. Yo creo que somos más o menos de la generación por aquí. Estamos en el 5º piso más o menos todo, eso espero. Entonces creo que podemos hacer cosas y vamos enseñando, nuestros hijos y nuestras hijas nos van enseñando a ver las cosas de otra manera. Totalmente, muchas gracias, Adriana. Y nada más antes de pasarle la palabra a Laura para su pregunta, nada más brevemente, ¿me podrías decir así de sí o no? ¿Crees que en estos años que llevas en la política ha habido una mejora? O sea, ¿vamos por buen camino? ¿Tenemos esperanza? ¿Se ha avanzado en este tema? Dicen que para poder estar mejor debemos estar peor. Hay un dicho, soy muy mucho de dichos populares. Fíjate lo triste, porque eso, curiosamente, y en la paradoja de la vida te permite comparar. Y cuando empiezas a ubicar cosas, lo que yo te puedo decir es que sí ha habido grandes avances. O sea, ha habido avances en términos legales, se ha hecho un andamiaje legal muy importante, muchas leyes, muchas instituciones que nos dimos las mujeres para poder defender nuestros derechos, que a mí me gusta más eso que la palabra feminista, ¿no? La defensa de nuestros derechos, ¿no? Porque eso hace, nos iguala un poquito y nos pone en un ámbito, creo que de un nivel mejor. Es una percepción personal, es un concepto personal, ¿no? Y cuando empezamos con este proceso, pues creo que sí ha habido, hoy tenemos más mujeres participando. Pero ¿por qué cuando te digo yo, dicen que para poder estar mejor se tiene que poner peor? Es porque justo esta participación también hace que se hagan más visibles las violencias de las que nuestra participación misma va empujando, ¿no? Es como si tú vas a abrir a una llave de agua y está atorada, tienes que abrirla, y cuando le abres sale el chorro, ¿no? Pues lo mismo sucede con esto, o sea, abrimos la llave de la paridad y entonces sí hay cosas que dices tú, esto no me lo esperaba, pero bueno, pues es parte de... Sí, déjeme prender la luz si me permite, porque me empiezo a sentir un poco oscura. Sí. Exactamente, de hecho, era un poco lo que íbamos a observar también, Emma. Qué bueno que prendiste tu cámara, tu luz, porque ya nada más veíamos un cuadrito negro. Emma, creo que tienes por ahí alguna cosa que comentarnos también, ¿verdad? Con respecto a esto. Voy a ser breve, yo no preparé una plática, pero digo, ni preguntas ni nada, no quiero opacar a mis compañeras, pero fíjate que yo soy mediadora, ambas lo saben, y fíjate que me ha tocado mucho divorcio. Y aquí hay un tema que va dirigido para mis compañeros caballeros egresados que tenemos aquí, y para ti también, en el sentido de que
me han tocado muchas mujeres ejecutivas que llegan y dicen, ya no quiero casarme y ya no quiero seguir, porque además sabes que él me dice lo que tengo que hacer y a mí no me gusta que me impongan. Y entonces yo empiezo a entender en estas mediaciones que los hombres también están estigmatizados en gran medida en tú vas a ser el proveedor, tú tienes que, y están llenos de unas obligaciones bárbaras, ¿no? En muchas medidas. ¿Qué genera esto? Que en estos momentos en donde la mujer afortunadamente empieza a ser autosuficiente, no quiere decir que no podamos tener un encuentro emocional de respeto con los hombres. Y está generando una serie de divorcios como no te puedes imaginar. Digo, te estoy hablando de una chica que el miércoles voy a hacer el convenio de separación y vínculo, de la separación de bienes para que ellos puedan disolver el vínculo matrimonial. Y ese es el problema. Es que yo me casé y en cuanto me casé y él quiso que yo fuera su esposa y que hiciera lo que a él le dijeron que tenía que hacer una esposa, truena el matrimonio. Yo creo que aquí, como bien dices, Adriana, y es interesantísimo tu postura, el respeto es importantísimo, pero también para los hombres. O sea, ¿qué les tenemos que enseñar nosotros mujeres al hombre en esta actualidad? Tiene que tener que mantener, que esto, que el otro, que. ¿Cómo podríamos también nosotros ayudarlos? Aldo, Sergio, ¿qué opinan ustedes? Yo nada más quiero hacer Pues una mira, observación vamos, no diré nombres por supuesto, pero tristemente dos muy buenos amigos que tengo, ellos de hecho han entrado también en procesos de divorcio y tristemente la razón principal es el dinero. Y es porque en algún momento, pues las esposas resulta que empiezan económicamente a distinguirse mucho y empiezan a tener muy buenos trabajos y empiezan a hacer muy buen dinero en empresas extranjeras, etcétera, viajes y todo esto. Y en algún momento, por ejemplo, alguno de ellos se queda sin trabajo y esto casi desata el divorcio. Y tengo un caso, de hecho, espero que no me esté oyendo porque a lo mejor me puede reclamar. No digo nombres, pero la verdad es que su ahora ex esposa es una ejecutiva de una empresa transnacional muy importante y le ha ido fantásticamente bien. Y de hecho, él tenía un buen trabajo en México y parte de su proceso de crecimiento, del proceso de crecimiento de la esposa fue irse de expatriada al extranjero y él dejó todo, literalmente, por irse con ella. Pero ya esto profesionalmente a él lo desbalanceó, ya no le fue fácil encontrar en el extranjero a él trabajo y tristemente yo pues pude atestiguar que todo esto fue desatando una mala relación que terminó en un divorcio. La verdad a mí me inquieta porque creo que lo que comenta Emma es cierto, ¿no? Hay una carga específica que también educacionalmente impone al hombre y siento que a lo mejor este término de sororidad que entiendo es entre mujeres, pues a lo mejor también tendría que haber una especie de sororidad o de solidaridad entre hombres y mujeres para que cuando uno está mal, el otro le eche la mano, independientemente del sexo, ¿no? Independientemente vamos, yo creo que todos podemos caer en desgracia en cualquier momento, o vamos, a lo mejor suena feo caer en desgracia, simplemente pues tenemos una mala racha, a todos nos pasa, y yo siento que hay veces que al hombre un error no se le perdona. Era mi comentario, no sé, Aldo, también creo que quieres sí, hacer alguna observación. Mira, yo creo que lo que pasa es en el matrimonio no se estudia para ser buen esposo, para ser buena esposa. Y lo que sucede son muchas situaciones de ensayo y error, pero sobre todo conocer cuáles son los fines del matrimonio, ¿sí? El apoyo mutuo, la procreación y el alivio de las pasiones era lo que nos enseñaban en la escuela, que eran los fines del matrimonio. Pero más que eso, es emprender una aventura conjunta en la que a veces a alguien le puede ir muy bien y al otro no, pero
a veces uno tiene que ceder, ¿sí? Efectivamente se están dando muchos divorcios por cuestiones económicas y también es un poco, por lo que decían, las cargas que se van dando por culturalmente a uno de los dos miembros de la pareja. Efectivamente no es equitativo, ¿sí? Y efectivamente equidad sigue siendo un concepto que se utiliza indistintamente con igualdad y no es lo mismo. Y yo creo que por eso es la importancia de este tema. Adelante. Claro. Diputada, si no tiene inconveniente, fíjese que está ahí entrando una pregunta y queremos hacérsela. Mayra Eternot nos está haciendo una pregunta que creo que es bastante interesante y así como sus observaciones, creo que eso también está ayudando a centrar todavía de una manera más apropiada y más dialéctica el tema que estamos abordando. Y ella hace esta observación. Bueno, en primer lugar, agradece la charla, dice muchas gracias por su charla, diputada, y pregunta, ¿usted considera que para ser más efectivos en la construcción de la igualdad, debemos cambiar el discurso feminista por el de igualdad y por el de respeto a los derechos humanos? Bueno, creo que además ese fue el propósito de la reforma constitucional de 2011, por eso la mencioné, porque hemos caído en un extremo de plantear conceptos para todo, para buscar la igualdad, hemos buscado cómo diferenciarnos, ¿no? Y eso a veces, cuando no logras encontrar equilibrios, es difícil, porque además déjame retomar algo que dice Aldo, ¿no? Y habla sobre el tema del matrimonio y cómo se va construyendo. Hay que entender que esta es una sociedad que ha cambiado, Sergio, Aldo, lo digo también Emma, yo vengo de un partido conservador, propiamente así lo dicen, y parte de lo que nosotros no hemos entendido y por lo que estamos luchando algunos es que este México no es el mismo México del 39, por ejemplo, cuando nos fundamos nosotros. Y que tenemos que entender que hay una realidad afuera en calle que nos está lastimando y que hay una realidad que viven las personas que todos los días se enfrentan a ciertos problemas. Es cierto que hay una carga económica culturalmente el hombre es el proveedor y la mujer es quien se queda en casa. Pero fíjate la paradoja, las mujeres que se quedan en casa pareciera ser que no trabajan, ¿no? O sea, son las mujeres que no trabajan porque se quedaron en casa y no hay trabajo más pesado que una mujer se quede en casa a costa incluso de su propia, de su propio auto, yo diría, valoración, ¿no? Entonces va mermándose esa parte y creo que no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra. Hay que entender que hoy hay mujeres que tomaron la decisión de no casarse, por ejemplo, ¿no? Que prefieren tener una relación distinta y que eso no es malo o bueno, que no podemos calificar cosas, insisto, por el sí o por el no, porque entonces perdemos todo sentido de diálogo. Esta sociedad tiene que resolver problemas, por ejemplo, y cuando yo hablaba de no definirnos por el tema de los pañuelos, yo decía, hay mujeres que lamentablemente a los 13 años son víctimas de violación, que generalmente cuando se habla de matrimonio, ¿no? O de familias, y todo el mundo piensa que el tema de familia es la familia perfecta, el papá, el mamá, los que se llevan muy bien y comen y conviven todos los días. Ustedes que son abogados y que seguramente deben enfrentarse a una serie de separaciones, pues bueno, cuando una niña es violada incluso por algún familiar, por algún papá, un abuelo, yo diría, bueno, entonces esa es la familia que queremos para nuestros hijos o para esos pequeños. Hay que entenderlo también. Y esas son las realidades que son del día a día. Me parece que hay que ir cambiando todos esos conceptos. Insisto, la reforma del 2011 fue un gran avance para entendernos y ponernos en el centro como seres humanos. Pero también es cierto que hay una brecha de desigualdad que no hemos logrado reponer, o sea, no ha sido equitativo ese proceso, porque hay mujeres que además de trabajar en su hogar, trabajan afuera para aportar al hogar. Y entonces, a pesar de eso, siguen haciendo los mismos trabajos domésticos a los que los varones no necesariamente le entran.
Ahora ya la intención es poder ayudarse, pero pareciera ser que o sea, el juego de roles se ha definido por que culturalmente así estamos educados, ¿no? Tuve una charla con un grupo de mujeres, algún colectivo al que pertenezco. Fuimos a platicar con tampoco voy a decir el nombre, pero con el titular de una organización muy importante en términos de la empresa, la industria y cosas así, ¿no? Y entonces cuando platicábamos con él y le decíamos pues la intención de por qué el colectivo y por qué estábamos juntas, el argumento, yo me acuerdo, y les estoy hablando de hace 3 semanas, ¿eh? No crean que les estoy hablando de hace 10 años o las anécdotas que les conté del año pasado, ¿no? Estoy hablando de hace 3 semanas. El argumento fue, oigan, es que si no las reeligieron, había compañeras muy valiosas que pudieran haber sido reelectas como legisladoras. Es que gánenselo, o sea, hagan lo posible porque sean indispensables. Háganlo notar a su líder, prepárense, capacítense. Y yo le decía, fíjate la concepción, o sea, piensan que nosotras no estamos preparadas, necesitamos capacitarnos para eso. Y salió de ahí, curiosamente, una propuesta, porque hubo una reforma en el 2007, una reforma electoral. Yo fui diputada, fue la primera vez que fui diputada federal, cuando se dio un porcentaje a los partidos políticos para que las mujeres tuviéramos acceso a capacitación y formación. Cuando el acceso a la formación y la capacitación tiene que ser una constante para los partidos políticos de hombres y mujeres. En ese tiempo la realidad era otra. Y era importante porque las mujeres empezábamos a tener las cuotas del 30%, luego del 40%, ¿no? Y ahora ya del 50%. Y era importante en ese momento. Y entonces yo les digo ahora, ¿y en este momento creen que no es importante que un hombre se capacite sobre el feminismo, sobre nuestros derechos, sobre lo que nos hemos ganado? Ah, bueno, pues entonces yo voy a proponer junto con otras amigas una ley que obligue a los partidos políticos a que los varones que participen en política también se capaciten en esta formación, porque nos mandan a capacitar a nosotras, pero no a los varones, ¿no? Y luego debo decirles, los partidos políticos mañosamente, incluyendo el mío, mañosamente usan ese dinero para otras cosas, no necesariamente para la formación y empoderamiento de las mujeres. Y eso es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Debo decir, el rol que algunos varones juegan cuando las mujeres tenemos una carrera exitosa también es muy injusto. La sociedad los juzga muy duro, los lastima mucho, los golpean demasiado, porque los hacen sentir que nuestra posición es tan superior a la de ellos que ellos no tienen un valor. O sea, en contraste, el problema, y con eso espero que pueda contestar la pregunta de Mayra, en contraste, el problema de fondo es que tenemos que empezar a vernos como seres humanos. Por eso pasa la igualdad. Y por eso la reforma constitucional del primero, del 11, es tan importante. Y ella está, de hecho, haciendo una observación a la par, diputada, que está haciendo sus comentarios, y ella dice, el problema de vivir replicando los estereotipos de género consistentes en los consabidos roles rosa y azul, lo que comentábamos, en los consabidos roles rosa y azul, de que si eres mujer te toca tal y tal, y si eres hombre pues te tocan tales y cuales otras actividades, estoy leyendo, es una violación al libre desarrollo de la personalidad tanto de hombres como de mujeres, y creo que nos perjudica a ambos sexos. La carga para los varones de ser proveedores fuertes y no sentimentales o no educados para expresar sus sentimientos es muy fuerte también. Debemos educar de otra forma. Y ahora, diputada, ahora que comentaba, pues que si a lo mejor usted se pone a llorar ahí en la cámara, pues le van a, no sé, le pueden replicar muchas cosas y le pueden llamar mucho la atención. Yo me imagino que si hay un diputado que se pone a llorar, bueno, pues es el acabose, ¿no? Yo creo que sería su lápida política, casi, cuando creo que tendríamos, hablamos de llorar, ¿verdad? Por cualquier manifestación que se vaya fuera del rol, por decirlo de alguna manera, como que se ve mal, y creo que tenemos que ser mucho más civilizados en ese aspecto. Mi comentario. Y justo lo que dice Mayra, Sergio, o sea, es la coincidencia, o sea, nos han estereotipado
y los roles que nos estereotipan son los que han evitado que la igualdad sea una realidad y que la equidad pueda ser cada vez un proceso que vayamos alcanzando con más. O sea, la equidad tiene que ver con no sobrepasar al otro, ¿no? O sea, no un derecho tiene que sobrepasar el del otro. Y yo sí creo, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me desarrollo, que esos roles se generan más. Y además, déjenme decirle algo, porque les platicaba que ayer fui a una marcha a Oaxaca con compañeros, mataron al papá de la presidenta del Comité Directivo Estatal de mi partido en Oaxaca, lo asesinaron en una ferretería, saliendo de comprar láminas para regalar, y mataron a una compañera que era diputada local y iba a ser candidata a presidenta municipal con grandes posibilidades de ganar. Y como esto ha habido cerca de 108 muertes en lo que va de este proceso electoral de todos los partidos políticos. Hay otro que tiene que ver con esto de la defensa de nuestros derechos, de todos, de hombres y mujeres, del respeto a cómo nos llevamos. Pareciera ser que ser político hoy es un pecado en este proceso de necesariamente estar trabajando, como a todos nos meten en una misma bolsa, ¿no? Entonces, por tanto, todos somos corruptos, todos somos rateros, todos somos, vivimos del erario, no trabajamos, somos holgazanes, nos vamos a dormir. O sea, como hay toda esa concepción, entonces la muerte de alguien que hace política no cuenta. Pareciera ser que la vida de los que hacemos política y tomamos como profesión esto dejó de importar. Y creo que eso es algo que tenemos que ir cambiando en los discursos de odio, insisto, esas son las cosas que nos van lastimando en cualquier elemento. Pasa por entender que hoy que estamos en un proceso electoral, las propuestas casi no se escuchan. Yo he estado atenta a los debates de todos los partidos y créanme, soy una crítica incluso muy fuerte, Emma lo sabe, del propio, ¿no? Yo no guardo silencio ante esas cosas. Y me duele mucho cómo ver que hoy hemos dejado de oír y de conversar. O más bien hemos dejado de escuchar, solo oímos, ¿no? El ruido, ¿no? Es un ruido. Y no estamos entendiendo cómo debemos comunicarnos porque estamos tan enojados unos con otros. Y eso pasa entre los géneros, ¿eh? Eso pasa entre hombres y mujeres. Estamos tan enojados que dejamos de entender y de platicar cosas que tienen que ir cambiando con un asunto que no tiene que ver con ninguna ley. Ninguna ley, Sergio, Aldo, Fernanda, Laura, Emma, ninguna, Gilardo, va a cambiar la conducta de un ser humano. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Ya en este momento son las 8:07 de la noche y sabemos que la apretada de la agenda de la diputada le va a obligar a tener que retirarse en no muchos minutos más. Laura, Fernanda, no sé si quieran hacer alguna observación, comentarios, preguntas. Por favor, hay que aprovechar los minutos que nos quedan con la diputada. Yo sí me das oportunidad. Hay un tema que a mí me inquieta un poco porque entiendo que se han tratado de hacer mecanismos legales justamente para tratar de cumplir con la equidad. Sin embargo, no estoy muy segura de que sean eficaces. Y me estoy refiriendo a las cuotas de género. Entiendo el propósito, entiendo que se trata de que haya más, pues ahora sí que equidad entre los puestos que ocupamos hombres y mujeres, no nada más en cuanto a lo que ganamos, sino también en ocupar puestos de dirección, puestos de diputados, en todos lados, ¿no? Lo que no sé es si esto pueda repercutir en la eficacia del puesto, en cómo se desempeña y quería saber tu opinión al respecto. Tienes razón. Sí, fíjate, Laura, que eso no tiene que ver, o sea, tienes razón cuando planteas que si eso significaría en automático que alguien que llegue a un cargo sea eficaz. A las mujeres eso se nos critica mucho, ¿no? Te platicaba de esta plática pues gánense su espacio, háganse indispensables, no importa cuántas veces hayas, porque además nos miden, por ejemplo, en el caso legislativo, por cuántas iniciativas propusiste, ¿no? Hay un contador equivocado ahí. El Parlamento tiene otra función, no solo la presentación de iniciativas, porque además luego hay cada iniciativa. Mira, déjame decirte, este año propusimos que se conmemoraran todos los días para el cáncer de X, para el cáncer de Y, para el cáncer de no, o sea, y todos votábamos felices y emocionados, ¿no? ¿Quién sabe cuántos cánceres votamos a favor de que hubiera días, ¿no? Para reconocerlos. Sí, pero le quitamos todo el presupuesto.
al fondo de gastos catastróficos. Ah, pues está bien padre, ¿no? Y entonces cuando alguien hace un contador, te miden por esa parte. Ah, ¿cuántas iniciativas presentó y cuántas le aprobaron? Ni siquiera se ve la calidad de estas propuestas. En términos generales, estoy hablando de hombres y mujeres. Ahora, cuando vas al tema de las cuotas, bueno, debo decirte, hoy hay quienes dicen, las cuotas no sirven. Yo al principio decía, ¿por qué? Te digo que hace 3 años yo no pensaba igual, pues porque para mí nunca fue mi posición buscarla por ser mujer. O sea, yo estaba acostumbrada a pelear por como fuera, o sea, ¿no? Es parte de mi profesión y así lo hacía. Pero lo que he visto es que sí sirve que pongas condiciones mínimas. Ahora, de que eso lo respeten los líderes de tus partidos, pues no. A mí me ha tocado ver con mucha tristeza cómo de pronto dicen, bueno, le tocaba a fulano de tal ser el candidato, bueno, como no es él, entonces ahora que sea la esposa, cuando en el mejor de los casos. Hay otros casos que no quiero mencionar porque me duelen enormemente, ¿no? Pero fíjate lo triste, Laura, a nosotras eso se nos critica. Del otro lado, es más, yo he hecho bromas muy pesadas y lo reconozco. Yo digo, oigan, si alguien quiere tener algo, sáquelo de la nómina, ¿no? La nómina pública no puede ser para eso. Y lo digo con toda, y se enojan algunos conmigo cuando lo planteo, ¿no? Que es difícil. Pero también es cierto que del otro lado es mucho más difícil que a un hombre se le esté calificando por su capacidad. Nosotras siempre estamos bajo la lupa, ¿eh? Las mujeres siempre estamos bajo la lupa. Siempre. Porque estamos recién empezando. Entonces, cuando te ponen sobre la lupa, es mucho más fácil que las mujeres nos enojemos con las mujeres que llegan por eso. Pero cuando tú volteas y haces un análisis de los varones que llegan, luego dices, no, pues mejor que haya llegado ella y no, y a lo mejor podemos cambiar, entonces vámonos al 80-20, ¿no? Claro. Y resultará que es más permisivo también el sistema con los hombres que con las mujeres. O sea, así el escrutinio es mucho mayor con las mujeres en este aspecto. Sí lo es. Sí, déjame darte un ejemplo, Sergio, y permíteme poner un nombre. Acá sí quiero ponerlo porque me parece que es gravísimo. Yo viví una situación similar. Bueno, no voy a poner nombre, voy a poner ejemplo. En una campaña hoy, a una persona que tomó un curso con cierto líder que está preso en Estados Unidos de una secta, ¿no? A la mujer le fue de la patada. O sea, a la candidata le fue horrible. La acusaron de todo. Primero porque lo negó. Nunca debió haberlo negado porque hay víctimas en ese sentido. Ahí no, yo en lo personal que he trabajado los temas de trata, te puedo decir, no veo absolutamente un delito en ese caso concretamente, ¿no? Y al varón jamás lo tocaron, porque hay una carga moral, o sea, sí medio le dijeron, pero se salieron de ahí, o sea, no hubo ya ningún seguimiento a eso, o sea, porque fueron 2 casos de hombre y mujer, ¿no? Entonces fue durísimo para mí verlo, cómo fue ella atacada y cómo él fue exculpado de inmediato, ¿no? Y va, o sea, está a punto de pasar a otras cosas, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Un candidato que es acusado de violación, 5 denuncias, 4 todavía vivas, 1 penal. ¿Sabes cuál es la discusión? ¿O saben ustedes cuál es la discusión pública hoy? La del INE, la de la falta administrativa. O sea, para mí es increíble, no logro entender cómo nuestro centro de la discusión está en si el INE le negó el registro porque no presentó gastos de campaña, fíjate, o sea, de precampaña, fue más grave que no presentara gastos de precampaña y la autoridad administrativa que cumplió su tarea, porque esa es la tarea que le toca, la autoridad administrativa la planteó, pero la autoridad penal de procuración de justicia, ni sus luces. Y pasa lo mismo, un compañero de mi partido, debo decirte, en Nayarit, a lo mejor más se acuerda, ¿no? En un cumpleaños número 40, siendo alcalde, se sube a bailar y festeja con bombo y mariachi y todo, y no sé qué, y le levanta la falda a una jovencita y todo el mundo se reía. Y él fue casi trending topic en todos los comentarios. Y yo decía, ¿por qué le damos foro a eso?
¿Por qué sale en los medios? ¿Por qué lo estamos permitiendo? ¿Por qué lo evidenciamos? O sea, ¿por qué damos fama a ese tipo de personajes? Lo grave fue que volvió a ganar después en la reelección. Para mí eso Sí, es... claro, ahí me queda claro que me estás dando la razón en el sentido de que ni la cuota de género implica que haya una equidad y que la lupa de la que estás hablando, al no ser del mismo grosor para hombres y mujeres, pues tampoco cumple con la cuestión de equidad, porque si me voy a poner en un escrutinio de cierto cargo, que sea porque el cargo lo amerita, que sea porque es importante para la sociedad, que sea porque es importante para el desempeño de lo que está haciendo, no porque sea hombre o mujer, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Laura, sí, completamente de acuerdo. Hay que ir avanzando poco a poco, no cambia de un momento a otro, pero son pasos pequeños que se van dando y que espero que con el tiempo nos logren llegar a una meta, ¿no? Son tareas inacabadas todavía. Tal vez lo más triste de todo es que siendo hombres, mujeres, o bueno, ahora también que se reconoce seres humanos a lo mejor no definidos o que no se definen a través de un sexo, a todos nos corre igual el tiempo. Y tristemente estamos llegando a un tiempo ya hacia el final y bueno, pues estoy viendo, no tenemos en este momento más preguntas de nuestra audiencia. Yo lamento mucho porque me parece muy interesante y habría mucho tema que hablar. Se puede abordar sobre el tema de la equidad sin tener necesariamente que hablar del género, simplemente de la equidad, porque podemos hablar de la equidad también de, por supuesto, varones y mujeres, pero también de niños y niñas, o la equidad, por ejemplo, por temas de color de piel, la equidad también por temas de origen étnico, etcétera. Hay mucho, mucho que hablar y definitivamente hay mucho que aprender, pero creo que infortunadamente vamos a tener que esperar para una mejor ocasión. Creo que desde ya estamos invitados a tener que organizar algo más, porque yo creo que nuestra audiencia, así como nosotros, nos estamos quedando con hambre y con sed de más de charlar de todo esto. Independientemente de... Perdón, Fernanda, sí. No, nada más antes de que terminara la plática, yo Sí, le sí. quería agradecer a Adriana su tiempo, la paciencia, las respuestas. La verdad es que son conceptos muy importantes y de menos a mí me queda claro muchas de las cosas que dijiste, entenderlas desde el punto de vista de un legislador, que pues a lo mejor no es la gente con la que yo convivo todos los días. Me pareció muy importante y de verdad te agradezco, te agradezco tu tiempo. Yo sé que ya nos van a cortar aquí, pero sí no quería dejar pasar sin darte las gracias. Claro, yo en mis años mozos, casi salido de la universidad, estuve trabajando en la Cámara de Diputados y para mí es muy reconfortante pues ver en este caso a la diputada Dávila como una persona fresca, puedo decir, y además yo siento que con comentarios muy acertados y digamos, desapasionados, no porque no haya una pasión en sus palabras, sino porque no veo una pasión en sus conceptos, sino al contrario, yo creo que hay equidad y hay razonamiento y creo que esto es muy importante. Y si no tienen inconveniente, Laura, no sé si quieras hacer algún comentario final, diputada, Pues si no hay nada más, inconveniente. Ay, sí, perdón, perdóname, dime, pero sí, no, Laura, por favor, nada adelante. más gracias, gracias Adriana, fue un gusto, efectivamente como dice Sergio, muy fresca, muy natural, se ve que conoces el tema, que tienes muchas anécdotas, lo cual enriquece mucho una plática y ayuda a que la audiencia y los que estamos aquí entendamos mejor los conceptos. La verdad me encantó, me quedé picada, honestamente me quedé picada. Gracias a mis compañeros, yo creo que todos hicieron comentarios muy acertados, muy inteligentes y pues ojalá, como dice Sergio, que esto se repita, podemos hablar de muchas cosas en torno a la equidad. Por supuesto, y además en torno a otros muchos temas que también la diputada maneja. Emma, no sé si tengas algún comentario, final para cerrar. El agradecimiento total, no puedo decir más de lo que ya han dicho. Creo que Adriana tiene prisa porque de verdad ahorita anda muy movida. Yo la respeto porque creo que una persona que es neutral e imparcial y objetiva con su propio partido político es alguien que nos puede ayudar mucho como ciudadanos. Ustedes saben, yo no soy
política ni nada por el estilo, pero sí soy una ciudadana, ¿no? Entonces creo que ese es el tema. Le cedo la palabra a Aldo para que dé el cierre. Gracias, Sergio, a ti, gracias, Laura, gracias, Aldo. Fer, Perdón, Emma, no sé si tengas inconveniente que antes la diputada nos dé unas palabras también de cierre y que cierre con broche de oro como siempre nuestro presidente. tú eres la voz, enseña tu micrófono, por favor, nadie me puede ver tu micrófono. No, para nada, diputada, por favor, no sé si Yo hay sí, algún micrófono, comentario. sí lo estoy viendo, Sergio, sí lo estoy viendo. Sí, ahí es, por acá Micrófono está. de locutor, que sí debe tenerlo Fernanda. Te va a regalar uno seguramente Fernanda, nos debe regalar uno a Laura, a Emma y a mí. También a ti, Aldo, para que no digas que no estamos en el proceso de la igualdad, ¿verdad? Que están tratando inequitativamente. Es sí, lo que veo. que somos desiguales. No, bueno, Emma sabe que es mi jefa, entonces en el momento en el que ella, y por supuesto ustedes lo indiquen, yo estoy puestísima, creo que nos hace falta mucho dialogar como país, en lo general, conocernos a veces los prejuicios sobre los que estamos haciendo política o quienes están dentro de la sociedad civil, evidentemente como que no nos acercamos y creo que es parte de lo que tenemos que ir mejorando. Yo estoy puestísima a la orden, encantada y muy honrada de que me hayan considerado porque de verdad creo que eso nos acerca mucho más a aprender. Yo todos los días también intento aprender de quienes son capaces de poder dialogar sin ponernos barreras, ¿no? Y creo que si México empieza a romper las barreras que nos están limitando para comunicarnos y empezamos a encontrarnos un poquito más, estaremos en posibilidades de que este país sea mucho mejor y que nuestros diálogos se den a partir de reconocer que somos diferentes y que no hay mayor riqueza que la pluralidad, que es lo mejor y es una maravilla ser plurales, porque eso nos hace muy, muy ricos, nos hace enriquecernos. Gracias. Estupendo. No cabe duda que todos siempre tenemos algo que decir y afortunadamente siempre existen oídos que no hacen oído hueco a lo que decimos. Muchas gracias y muchas gracias realmente, diputada, por sus comentarios, por haber estado con nosotros. Mi estimado Aldo, por favor, en tu carácter de presidente, te rogamos que por favor, bueno, no sé también si tengas alguna observación como hombre, pero por lo menos como presidente, por favor, haznos un cierre como siempre de los que tú sabes hacer. Sí, Sergio, bueno, me quedo con varias cosas. Primero, definir un tema así es un poco difícil porque la definición implica ponerle barreras, ponerle límites, yo creo que no los tiene. Segundo, la importancia de la reforma del 2011 que modificó todo el título primero de la Constitución en materia de derechos humanos, que no es resultado la equidad de esa reforma, sino más bien esa reforma es resultado de la equidad. Tercero, es muy fácil que al hablar de este tema de equidad, de derecho de las mujeres, se comete muchas veces el error. No es un tema de condescendencia. Muchas veces hay quienes dicen, es que las mujeres pueden ser tan buenas como los hombres. No, hombre, más bien hay mujeres que pueden ser mejores que los hombres, ¿no? Eso es un hecho. Y no se trata de una cuestión de competencias, es una cuestión de estar reconociendo la igualdad de tratamiento que debe de dar la ley, la igualdad de derechos, el reconocimiento de oportunidades. Es reconocer, no es ceder, ¿sí? Tercero, el cuarto tema es que hay mucho desconocimiento todavía en el tratamiento del tema y que algo que me gustó mucho es lo que comentó Laura, lo que comentó Adriana. Equidad no es dejar de ser caballero. Una cuestión es la educación y otra cosa es la equidad. No es
como lo dije, que paguen la cuenta, que paguen su parte de la cuenta. No, si invitar a alguien a salir no es una carga ni es un sacrificio, es un gusto y por gusto pues se paga la cuenta, ¿no? Son cuestiones de educación y de costumbre también. Hay muchos factores. Yo creo que el tema da para más. Yo creo que nos abrió muchísimo el panorama y con toda seguridad habrá más charlas en las que se seguirá tratando esto. Me dio mucho gusto la participación de Laura, la participación de Emma, por supuesto, la de Fernanda, que tiene siempre un mosaico amplísimo en cuanto a su charla, la parte de Emma como conciliadora, la parte de Laura como defensora que ha sido en temas de mujeres, ¿sí? La tuya, Sergio, y por supuesto la de Adriana, nuestra invitada, que ella misma nos habla cómo va cambiando muchas veces tu punto de vista conforme vas conociendo un tema. Este es un tema que no se termina de conocer, se está construyendo, y cómo cambió su punto de vista de que el espacio tiene que ser en base a la capacidad y no a cuotas, y cómo en este estadio en el que está el tema de la equidad era necesario que hubiera cuotas, ¿no? Entonces, es un tema amplísimo, es un tema muy rico y dará para más. Les agradezco mucho que hayan estado presentes, su participación y sobre todo el conocimiento y la disposición de la diputada Adriana. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por todo, Aldo. Aquí estoy despidiéndome por escrito de nuestros espectadores, de nuestra estimada audiencia. Asimismo, bueno, como saben, ya tradicionalmente esta charla quedará grabada en las redes de la Asociación de Egresados de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que pues en este momento concluye. No sin antes, una vez más, pues agradecerle a Fernanda, a Laura, a Emma, a Aldo y en especial a la diputada Dávila, que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su acompañamiento y estamos seguramente muy pronto viéndonos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muy buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Gracias a todos.